El Apocalipsis. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha temido el fin de los tiempos. En todas las culturas y religiones encontramos relatos sobre el Apocalipsis, una profecía de destrucción, juicio y renacimiento. Pero, ¿qué hay detrás de estas visiones? ¿Es solo un mito o una advertencia real sobre el destino de la humanidad? En la tradición cristiana, el Apocalipsis es descrito en el último libro de la Biblia, el libro de las Revelaciones. Escrito por Juan de Patmos, relata una serie de visiones simbólicas sobre el fin de los tiempos, los 4 jinetes, la gran tribulación, el juicio final y la llegada del reino de Dios. Pero no es la única religión con una narrativa apocalíptica. En el hinduismo encontramos el Kali Yuga, la última era de corrupción antes de la renovación del mundo. En la mitología nórdica, el Ragnarök es la batalla final entre dioses y gigantes, donde el mundo es destruido y renace de sus cenizas. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han creído estar viviendo el fin de los tiempos. En la Edad Media, las epidemias, las guerras y las hambrunas se interpretaron como señales del Apocalipsis. En 1666, el gran incendio de Londres y la peste llevaron a muchos a pensar que el juicio final había llegado. Durante la Guerra Fría, el miedo a una catástrofe nuclear reforzó las teorías de un posible fin del mundo provocado por la humanidad. Desde una perspectiva científica, el apocalipsis podría manifestarse de muchas formas. Un impacto de asteroide, el cambio climático descontrolado, una pandemia global o incluso el colapso de la civilización debido a crisis económicas y energéticas. La comunidad científica estudia estos escenarios para prevenir y mitigar sus efectos, pero la incertidumbre sobre el futuro sigue latente. El cine, la literatura y los videojuegos han explorado el apocalipsis desde múltiples ángulos. Películas como Mad Max, The Road o 28 Days Later presentan visiones de un mundo devastado por guerras, enfermedades y colapsos sociales. En la literatura, 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley advierten sobre futuros distópicos provocados por el abuso del poder y la tecnología. En el ámbito de las teorías de la conspiración, se han formulado numerosas hipótesis sobre el apocalipsis. Algunas sugieren que grupos secretos como los Illuminati o el Club Bilderberg están preparando un nuevo orden mundial que llevará al colapso global. Otras afirman que los gobiernos ocultan información sobre cataclismos inminentes, como la inversión de los polos magnéticos o la llegada de Nibiru, un supuesto planeta errante. Para muchas corrientes espirituales, el apocalipsis no es solo destrucción, sino transformación. Se cree que es un proceso de despertar y evolución de la humanidad, donde los viejos sistemas colapsan para dar paso a una nueva conciencia. Algunos movimientos New Age predicen que la humanidad está entrando en una era de cambio profundo, donde la percepción de la realidad se expandirá y nos conectaremos con dimensiones superiores. El apocalipsis, más que un evento singular, podría ser un proceso continuo. Los cambios climáticos, las crisis políticas y el avance tecnológico están moldeando el futuro de formas impredecibles. ¿Estamos viviendo el principio del fin o es solo otro capítulo en la historia de la humanidad? El apocalipsis ha sido una idea recurrente en la mente humana desde tiempos inmemoriales, pero más allá del miedo, es también una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro. ¿Es una profecía inevitable o podemos cambiar nuestro destino? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios como este.